Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Fundación Transición Española. Este es el primer webinar que organiza la Fundación Transición Española. Para los que no nos conozcan, yo soy Pablo Zavala, el director de la Fundación, y la Fundación Transición Española es una fundación que se dedica a divulgar y defender los principios y valores de la transición española. Principios que pensamos que son el diálogo, la generosidad democrática y la lealtad constitucional. Tres elementos que pensamos que son tan necesarios hoy día como lo fueron durante la transición. El título del webinar de hoy es los pactos de la Moncloa, de los pactos de la Moncloa a los pactos de reconstrucción. Hace alrededor de 2 o 3 semanas y con motivo de la pandemia del COVID-19, desde el Gobierno se ha hablado de volver a hacer unos pactos de la Moncloa 2. Luego los han llamado pactos de San Jerónimo y ahora creo que los llaman pactos de la reconstrucción. Hoy hemos invitado a 2 personas que tuvieron responsabilidades políticas y vivieron en aquel momento los pactos de la Moncloa. Uno de ellos es Rafael Arias Salgado, con el que creo que estamos teniendo algún problema técnico, y el otro es Fernando Eguidazo. Yo creo que es importante saber en qué consistieron esos pactos de la Moncloa, cuáles fueron los agentes principales, los actores principales, quién tuvo la idea de realizar los pactos, qué consecuencias políticas, económicas, sociales tuvo, ¿no? Por lo tanto, y a la espera de que Rafael Arias Salgado vuelva a conectarse, le voy a hacer esa pregunta a Fernando Eguidazo. Aunque antes, para aquellos que no le conozcan, Fernando es técnico comercial del Estado, fue jefe de gabinete del ministro de Comercio y Turismo durante la transición, ha sido secretario de Estado con el ministro Margallo, secretario de Estado de la Unión Europea, es autor de 10 libros y un centenar de artículos sobre política monetaria, control de cambios, inversiones extranjeras, historia económica y política económica española. Actualmente es consejero ejecutivo del Banco de España. Fernando, buenas tardes, ¿me oyes? Sí, te oigo perfectamente. Buenas tardes. Gracias, Fernando. Bueno, pues mientras esperamos que Rafael pueda conectarse, yo te quería preguntar, Fernando, ¿cuáles son los antecedentes, o mejor, más que antecedentes, cuál era la situación económica de España en los años 70? La verdad es que cuando se producen los pactos, en octubre del 77, la situación económica española era realmente muy mala. Muy mala, hasta tal punto de que el gobierno español, de Adolfo Suárez, era consciente de que los problemas económicos suponían un lastre tremendo para sacar adelante la reforma política. Todo arranca realmente del año 73. Hasta el año 73 la economía española no iba del todo mal. Incluso yo diría que iba bien en una serie de parámetros. Y en el año 73 se produce la primera crisis del petróleo. Como consecuencia de la guerra del Yom Kippur. Y entonces el petróleo se multiplica de precio por 4. Bueno, esto es un shock de oferta terrorífico que significa sencillamente pues, un empobrecimiento generalizado de la población, una transferencia de rentas al exterior y un problema muy grave de balanza de pagos. Bueno, los países ante una situación así reaccionan normalmente trasladando el precio del petróleo al precio de la energía, con lo cual se encarece la energía, hay una contracción del consumo y sobre todo lo importante es que las empresas se ajustan. Procuran primar la eficiencia energética y las empresas que tienen, o las sociedades y las industrias que tienen un componente energético mayor, pues probablemente o desaparecen o se transforman. Bueno, en el caso español no se hizo nada de eso.
El gobierno de la época, pensando que era un problema transitorio y sobre todo porque la situación política era muy mala, pues decidieron no trasladar a los precios el encarecimiento del petróleo. Bueno, entonces eso fue agravando la situación económica, fue lastrando las cuentas públicas y sobre todo provocando un déficit de balanza de pagos muy grande y llegamos a la transición con una economía en una situación realmente muy mala, con una inflación muy alta, con un déficit de balanza de pagos creciente. Para que ustedes se hagan una idea, en el verano del 77 la inflación estaba ya muy por encima del 30%, lo cual era absolutamente insostenible. Entonces, bueno, el gobierno hizo una serie de cosas que son las que fueron la clave de los pactos. En el aspecto económico, Rafael Arias luego hablará entiendo, de la parte política, pero en la parte económica, primero el gobierno preparó un plan. Es decir, no se pueden sentar los partidos a discutir si no hay un papel encima de la mesa, eso es evidente. Es decir, no se sentó cada uno con sus propias ideas, sino que había un papel encima de la mesa. Un papel que preparó el equipo de Enrique Fuentes y cuyo amanuense principal fue José Luis Leal. Y previamente el presidente del gobierno estableció contactos discretos con los líderes de la oposición, fundamentalmente con Felipe González y con Santiago Carrillo, para ir tanteando la cosa. Es decir, que cuando se sentaron a hablar había ya un preacuerdo de negociación. Sobre la base de que la situación económica era muy mala, hacían falta asumir unos sacrificios muy importantes y eso no se podía hacer si no era con un consenso de todas las fuerzas políticas, porque si no, si dejábamos que la lucha política se desarrollara también en el terreno económico, pues eso iba a complicar muchísimo la transición. Recordemos que se acababan de celebrar elecciones, pero todavía no se había aprobado la nueva Constitución, es decir, que la situación política era muy delicada. De lo que se trataba en aquel momento entonces era de encarrilar la economía por consenso. Esa fue básicamente la idea y el espíritu de los pactos de la Moncloa. Gracias. Si nos escucha Rafael, Sí. Rafael, ¿nos escuchas? Bien, sí. Vamos a ver, desde el punto de vista estrictamente político, la circunstancia de la transición, como es evidente, no es repetible, lo cual no significa que las circunstancias políticas actuales no aconsejen determinado tipo de actitudes o de comportamientos. No se trata de reproducir los pactos de la Moncloa, que son irrepetibles, pero sí se trata de analizar la circunstancia política española. Y frente a ella, y en estos momentos, para sacar al país adelante, veo las siguientes posibilidades. En primer lugar, una hipotética ruptura de la coalición Frente Populista que actualmente gobierna en España. ¿Cuál sería la sustitución? Podría haber un gobierno de coalición PSOE-PP para hacer frente a la crisis económica, podría haber un gobierno en minoría o podrían convocarse elecciones generales el próximo año para que el pueblo español opine cómo se ha enfocado la crisis sanitaria y las primeras medidas para afrontar la crisis económica. La circunstancia política actual exige, desde luego, algún tipo de orientación política en esta línea, porque, de lo contrario, las circunstancias que vamos a afrontar en los próximos meses van a ser enormemente difíciles. Y en la dinámica actual tenemos el riesgo de que se vaya de una parte hacia un auténtico frente popular que agrupe a todas las fuerzas de izquierda y en el otro lado a un frente nacional que agrupe a todas las fuerzas de centro y de derecha. Naturalmente, esa es la peor de las soluciones. Por eso, para hacer frente a la situación actual, más que a unos posibles pactos de la Moncloa, yo me inclinaría por un entendimiento básico
especialmente para hacer frente a la crisis económica entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero ello siempre a condición de que el señor Sánchez rompa la actual coalición Frente Populista, porque en ese esquema las fuerzas políticas de centro-derecha no pueden evidentemente colaborar. Bueno, yo creo que te has dado por algunas que van un poquito más hacia el final. Yo creo que primero podemos hacer cronológicamente hablar un poco quizá de los pactos del 77, ¿no? Para centrarnos y los espectadores puedan conocer bueno, pues las diferencias o las similitudes que pudiera haber entre 1977 y 2020. ¿Cuál era la situación económica del 7? Es decir, la situación económica, ya ha explicado algo Fernando. Adelante. Desde el punto de vista político, la situación también era muy diferente. Había un partido, el que ganó las elecciones, Unión de Centro Democrático, que sacó 165 diputados, y había un segundo partido que había sacado, si mal no recuerdo, 118 o 120 diputados, que era el Partido Socialista Obrero Español. Y desde casi el primer momento, salvado la parte económica de los pactos de la Moncloa, hubo siempre un entendimiento bajo cuerda entre Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista, especialmente para hacer la Constitución. Y también para afrontar algunas medidas de política económica. Era, por tanto, un sistema de partidos mucho menos fragmentado que el que existe actualmente. El que existe actualmente lleva consigo, por su enorme complejidad, una mayor dificultad para hacer pactos que configuren una mayoría en las Cortes. Y ese es el problema que tiene la situación política actual. El electorado español, tanto en el centro derecha como en el centro izquierda, como en la izquierda, se ha fragmentado. Y entonces exige la participación de un mayor de los políticos. Creo, no obstante, como decía al principio, que por lo menos en el plano puramente teórico hay una solución, que haya un entendimiento, como lo hubo en la transición, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, porque ambos forman una mayoría suficiente para hacer frente a una crisis económica que se nos viene encima y que va a tener unos efectos verdaderamente demoledores. Quizá, bueno, incorporando la parte económica que he comentado antes y siguiendo lo que decía Rafael, ¿qué es lo que pasaba en la economía española en aquel momento? Primero, había una inflación que había que cortar. Y segundo, había un tremendo déficit de balanza de pagos. Entonces, hacían falta varias cosas. Hacía falta devaluar la moneda, hacía falta adoptar una política económica muy restrictiva para restar liquidez a la economía y, por tanto, frenar el crecimiento de los precios. Y, sobre todo, hacía falta algo que suponía un importante sacrificio para los trabajadores, que era desindexar los salarios, es decir, cortar la espiral precios-salarios. Que el crecimiento salarial no dependiera de la inflación pasada, porque entonces lo que hacíamos era alimentar la inflación. Subo los salarios, entonces con eso aumentan los precios, tengo que subir otra vez los salarios. Entonces, esas tres cosas eran las que había que hacer. Y eso requería, por decirlo en términos un poco de dialéctica, una contrapartida. La contrapartida fue realmente el Estatuto de los Trabajadores, el reconocimiento de una serie de derechos laborales que no estaban todavía incorporados a la legislación, como el derecho de huelga, una reforma laboral que de alguna forma, digamos, asentaba la participación y los derechos de los sindicatos, una reforma presupuestaria, aunque resulte sorprendente, no teníamos un presupuesto como el de ahora. La Seguridad Social, por ejemplo, tenía un presupuesto de caja. Sabíamos lo que entraba y lo que salía, pero no había un presupuesto. Hacía falta una reforma fiscal, esta fue una contrapartida muy importante,
con un impuesto de la renta y un impuesto de sociedades modernos, y hacía falta reformar y robustecer el sistema financiero. Es decir, que hubo reformas estructurales y hubo reformas, digamos, de saneamiento, ¿no? Pero lo importante es, lo he apuntado antes, que hubo una serie de factores que hoy quizá no se dan. Aunque también la situación económica hoy es completamente distinta, luego lo podemos comentar. Uno, había un papel encima de la mesa. Esto puede parecer menor, pero es muy importante. Es decir, cuando uno se sienta a discutir, tiene que discutir sobre un texto. Segundo, había confianza mutua. Y el primero que tiene que inspirar confianza es el gobierno, que es el inspirador de los pactos. Y en aquel momento hubo conversaciones previas y tanteos previos con los partidos de la oposición. Y había confianza entre los interlocutores. Eso es muy importante. Y tercero, a pesar de que había enormes diferencias ideológicas, sí había una visión bastante común sobre lo que había que hacer, cosa que hoy en día no estoy muy seguro de que exista. O sea, no se me ocurre qué tipo de relaciones laborales pueden poner de acuerdo a Podemos con el Partido Popular, porque son dos puntos de vista y dos formas de ver las cosas tan diametralmente opuestas, es muy difícil el llegar a un acuerdo en esa materia. De forma que, bueno, la situación, lo ha dicho Rafael hace un momento, es irrepetible. Y entonces yo creo que lo que queda de los pactos de la Moncloa copiable hoy en día es la idea de que es bueno, ante una situación económica de emergencia, buscar algún tipo de consenso, al menos sobre políticas puntuales. Es decir, la música de los pactos puede seguir siendo válida, lo que me parece que hoy es irrepetible es la letra. Sí, vamos a ver, Fernando. Yo te haría una pregunta que me parece importante. Si cogemos a los economistas, digamos, más solventes, que se mueven en el área de centro-izquierda, y a los economistas más solventes que se mueven en el área de centro-derecha, en el mundo más liberal, si se quiere, ¿sería posible encontrar unas líneas de acuerdo para hacer frente a la crisis económica que se nos viene encima? Porque al final, y esto que sirva simplemente como línea de meditación, en los pactos de la Moncloa, Fuentes Quintana había hecho una escuela de discípulos que en el momento de la transición unos se fueron más hacia la izquierda y otros se fueron más hacia la derecha. Pero en general eran todos discípulos o profesores en la cátedra de don Enrique Fuentes Quintana. Y eso facilitó el acuerdo, porque ahora en estos momentos el acuerdo principal que hay que conseguir es el acuerdo de reconstrucción económica, que implicaría, obviamente, la aplicación en sus términos de la Constitución sin ningún tipo de estado de alarma y sin ningún tipo de modificación. Entonces, para mí, la preocupación es que yo creo que hay tanto en el ámbito de la izquierda, digamos, racional e inteligente, y en el ámbito del centro-derecha, también racional e inteligente, hay gente que podría aproximar posiciones para llegar a unas líneas de acuerdo que, a mi juicio, son las únicas que nos podrían sacar de la enorme crisis económica hacia la que vamos. Y entiendo que siempre habrá una línea que impedirá hacer demasiados disparates, que es la pertenencia a la eurozona. Evidentemente, la pertenencia a la eurozona actúa como un límite, pero para salir de esta situación y teniendo en cuenta que las medidas de ajuste han de ser muy severas, ¿no sería posible encontrar un pacto económico inicial que permitiera afrontar la situación? Porque yo a este respecto, y sí puede servir de antecedente, el pacto constitucional realmente no se inicia en la ponencia. La ponencia hace un trabajo fantástico de desbrozamiento, pero en todas las principales cuestiones el texto de la ponencia iba con 3, 4, 5 alternativas, porque había sido muy difícil, por no decir imposible, llegar a acuerdos concretos. ¿Cómo se resolvió este impasse? Este impasse se resolvió en una cena en el restaurante José Luis, en que
dirigidos por Fernando Abril, la parte de Unión de Centro Democrático, y por Alfonso Guerra, la parte del Partido Socialista Obrero Español, en una cena que duró hasta las 5 de la mañana, empezaron a cerrarse acuerdos en numerosos preceptos. Yo creo recordar, porque asistí a aquella cena, que se cerraron aproximadamente unos 50 artículos. Y a partir de ese momento funcionó el acuerdo bilateral. De tal manera que para integrar al resto de las fuerzas políticas, a Alianza Popular de un lado, al nacionalismo vasco y al nacionalismo catalán de otro, y al Partido Comunista, por supuesto, lo que se hacía es, partiendo del acuerdo al que habían llegado Unión de Centro Democrático y Partido Socialista, introducir aquellas modificaciones propuestas por los otros grupos que fueran digeribles para los dos grandes protagonistas. Yo creo que para afrontar la situación económica, que es la principal dificultad que vamos a tener a plazo inmediato, yo no veo otra salida que un acuerdo entre lo que significa, digamos, el centro-derecha y lo que significa el centro-izquierda planteado en el terreno de la política económica. Porque si no se llega a ese acuerdo, por lo menos en las líneas principales de actuación del gobierno, si no se llega a ese acuerdo, al final estamos irremediablemente abocados a aplicar un programa radical de izquierdas que sería difícilmente viable en términos técnico-económicos, creo yo, y el resto del país contemplando cómo la crisis económica se agrava o se alarga más allá de lo debido. Esta es mi gran preocupación, es decir, la democracia española, que se ha vuelto más pluripartidista que nunca, sin embargo ha conservado un centro político mayoritario. Porque lo cierto es que, aunque han perdido muchísimos votos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista dan una clarísima mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Y ahí es donde creo que, si en términos políticos el acuerdo es muy difícil, los economistas de uno y otro lado, los más rigurosos, los de mayor nivel, podrían plantear unas bases de acuerdo que nos permitieran encauzar la situación económica, incluso sin necesidad de un gobierno de coalición, mediante un pacto económico y parlamentario que permitiera adoptar las medidas de ajuste que este gobierno, si no es por presión europea, no va a adoptar. Sí. Bueno, hombre, vamos a ver, yo pienso que entre los economistas de un lado y de otro no debe haber tantísimas diferencias, desde luego hay muchas menos que entre los políticos, pero al final esto no lo deciden los economistas, al final esto lo deciden los poderes políticos de ambas partes, ¿no? O sea, pensar que cada partido, digamos, va a delegar en sus economistas expertos una negociación a la cual va a dar un visto bueno previo, pues no es posible, ¿no? Bueno, yo veo que hoy hay una parte mejor que la del 77 y otra peor. La peor es que no existe el talante negociador, ni existe la confianza. En aquella época existía aquello que luego se ha venido a llamar el espíritu de la transición, que era verdad. Había un espíritu de intentar llegar a acuerdos, basados en la confianza en que se iban a cumplir. Y hoy día eso me parece que no existe o existe poco. Pero a cambio la parte buena es que los problemas económicos actuales son radicalmente distintos y tenemos Europa. Es decir, España y la Unión Europea no tienen absolutamente nada que ver con España fuera de la Unión Europea. Para empezar, no tenemos política monetaria, ni tenemos el control del tipo de cambio. Es decir, parte de ese programa nos lo tienen hecho ya. Es decir, está ya dado por la Unión Europea. Eso significa que España no puede devaluar y una política, digamos, que al final acabe generando inflación, pues eso se resuelve, desgraciadamente, o con la llamada devaluación interior, es decir, con una caída radical de los salarios, o con despidos masivos. Pero ya no tenemos el arma del tipo de cambio. Y en segundo lugar,
Pues el problema de ahora es distinto. El problema de ahora no es la inflación. No tenemos problema de inflación ni es previsible que lo tengamos durante bastante tiempo. Hoy tampoco tenemos problema de balanza de pagos. Lo que hoy tenemos es un problema de sector público pavoroso. Un presupuesto que ya antes de la crisis se había excedido de los límites, estábamos en el 2,8, 8 décimas superiores al objetivo inicial, es decir, que ya teníamos un mal control presupuestario antes de la crisis y ahora pues nos vamos a ir a cifras pues cercanas o incluso superiores al 10%. Y una deuda pública que ha alcanzado unos niveles pues realmente tremendos y que se nos puede plantar en un 120 del PIB fácilmente. Bueno, el problema es distinto, hay que abordarlo de distinta forma. Va a requerir, y eso desgraciadamente pues la población tiene que ser consciente, va a requerir un ajuste tarde o temprano de gran magnitud, porque hay que reconducir el déficit público y la deuda pública. Y ahí, pues, muy probablemente necesitaremos fondos europeos, fondos que tendrán condicionalidad. Y esa condicionalidad, de alguna forma, va a ser el programa económico. En economía no existen originalidades, o sea, ya sabemos desde hace mucho tiempo lo que hay que hacer en circunstancias parecidas a la actual. Lo que pasa es que es una receta desagradable, muy desagradable para gran parte de la población, que desgraciadamente también la sufren pues las personas con menores ingresos. Y por eso es muy importante que las fuerzas políticas busquen algún tipo de acuerdo, porque realmente las perspectivas económicas a plazo corto y medio no son nada buenas y es mucho más difícil hacerlas en un clima de tremenda confrontación política. Entonces, esa parte sí que de alguna forma tiene un cierto parecido con la que tenía España en el año 77. Pero insisto, la gran diferencia es que estamos en Europa. Claro, pero es decir, yo como economista, tu planteamiento es absolutamente claro y por supuesto lo comparto, pero el problema está el modus operandi para aplicar ese programa económico. Es decir, cómo configuramos una circunstancia política donde sea posible ejecutar ese programa económico que a grandes líneas has trazado analizando los problemas que tiene en estos momentos y que va a tener en un futuro inmediato la economía española. Es decir, la circunstancia política al final es la que permite, da cauce y hace viable el programa económico. Y esa circunstancia política yo personalmente no la veo en estos momentos, que es más de una dinámica, diría, frentista, que de una dinámica de colaboración entre los partidos mayoritarios y más responsables. Yo sé que puede chirriar en estos momentos el poner como línea de posible solución en un plan analítico el acuerdo entre el Partido Popular y el Comunista. Sé que eso en estos momentos, dada la circunstancia que vivimos y el nivel de confrontación, parece utópico. Pero es que si no se llega a un tipo de acuerdo de ese calibre, vamos a acabar en dos frentes. O sea, o hay una dinámica en la que el centro derecha y el centro izquierda acuerdan, por lo menos líneas básicas de actuación económica, o al final se confrontan dos programas económicos, unos, yo diría, más ortodoxo de lo que supone la pertenencia a la eurozona, y otro que trataría de forzar permanentemente los límites que nos impone la pertenencia a la eurozona. Pero todo eso llevado a cabo a través de una dinámica política frentista. Y yo creo que, habida la experiencia histórica que tenemos, creo que este país debe huir siempre de las dinámicas frentistas. Por mucho que nos cueste aceptar a un partido socialista que está en estos momentos a la deriva y en un planteamiento que raya el cinismo. Por mucho que nos cueste aceptar eso, de alguna manera los grandes partidos políticos tienen que pensar en el país. Yo sé que esto que estoy diciendo no es muy popular, probablemente no sea ni siquiera viable. Si pensamos realmente en la situación de España
Y en España como país me parece enormemente difícil que podamos salir adelante con una dinámica frentista como la que se está gestando. Yo preferiría una dinámica de mayor colaboración en la cual ambas partes tienen que poner, porque no se trata de que el centro derecha se entregue a la izquierda, no. El señor Sánchez tiene que romper su coalición. Tiene que romper su coalición. Sé que es una petición al día de hoy utópica, pero la única manera de encontrar un mecanismo de acuerdo entre los dos grandes partidos, que entre ambos suman más de 200 escaños, y por tanto, aparte de gobernar en casi todas las regiones españolas, con una capacidad de generar una dinámica económica que nos saque del hondón donde el señor Sánchez, acompañado del señor de Podemos, va a meter a la economía española. Bueno, hoy en día yo creo que hay una cuestión muy clara y es que el margen de maniobra que tiene un gobierno como el español en una situación como esta es mucho más pequeño que el año 77. El año 77 el margen de maniobra era total, absolutamente total. O sea, el gobierno podía tirar por donde quisiera, claro, haciendo frente a las consecuencias, pero realmente tenía margen de maniobra. Ahora el margen de maniobra es muy reducido en Europa. Como decía antes, no tenemos el control de la política monetaria y la política fiscal y presupuestaria está tremendamente condicionada por la situación tan delicada de las finanzas públicas. Entonces, bueno, tenemos dos precedentes, que fueron la situación en la que se encontró el gobierno de Rodríguez Zapatero el año 2008, y el 9 y el 10, y bueno, ya casi en víspera de las siguientes elecciones, en el cual pues tuvo que tomar unas medidas determinadas porque eran inevitables, y el otro ejemplo que tenemos es Grecia, que al final, claro, tú te enfrentas a algo contra lo cual no puedes luchar, y es que te tienes que endeudar en los mercados, y que los mercados no permiten cualquier disparate. Entonces, cuando tienes que refinanciarte del orden de entre 200.000 y 300.000 millones de euros anuales, por mucha ayuda que proporcione el BCE con su programa de compras y por muchas ayudas que te proporcione Europa, pues tienes que adoptar unas medidas en un margen muy estrecho. Entonces, claro, el problema para el gobierno, para cualquier gobierno, es eso que va a tener que suceder en cualquier caso, lo afronto en solitario y asumiendo un desgaste político de consecuencias difíciles de evaluar, o lo afronto buscando un acuerdo. Lo que pasa es que, claro, en España, en eso ya yo como economista no voy a entrar, pues da la impresión de que las posibilidades de concordia son mucho menores que el año 77. Es mucho más difícil llegar a un acuerdo como el que decía Rafael, que yo coincido en que sería lo deseable, pero que es políticamente muy complicado. No, yo estoy de acuerdo contigo en que es al día de hoy prácticamente imposible, al día de hoy. Lo que creo es que, de alguna manera, habría que ir influyendo en las conductas para hacer posible lo que hoy es imposible. Al final, si no se produce las dinámicas, tanto en el terreno económico como en el político, que hemos someramente descrito, no quedaría más salida que unas elecciones. Pero yo no creo que el señor Sánchez ni el señor Iglesias estén dispuestos a convocar unas elecciones en plena crisis económica. Salvo que las encuestas le vayan muy mal al señor Iglesias, creo que este gobierno de coalición va a durar bastante más de lo que la gente se piensa. Y en este punto me gustaría de verdad equivocarme por el bien del país. En cualquier caso, yo querría concluir, ya para no repetirnos mucho, en una llamada a la responsabilidad de los electores. En general, el ciudadano, digamos con un 90% de razón, traslada la responsabilidad de la situación a los políticos. Y digo, y repito, tiene el 90% de razón. Pero lo que no puede hacer el elector es negar que él tiene también una responsabilidad a la hora de votar. Es decir,
la responsabilidad del voto es la que configura el sistema de partidos. Si usted quiere un sistema de partidos más estable, no tiene que pedir identificarse al 100% con los programas de los partidos. Hay que votar aquel que es más próximo a sus posiciones y que tenga posibilidades de gobernar. Y eso es lo que configura fundamentalmente los sistemas bipartidistas, o que funcionan como si fueran sistemas políticos bipartidistas, aunque haya otros partidos políticos. Es decir, junto a la responsabilidad que hay que atribuir a los partidos, hemos de llamar también la atención a la responsabilidad del elector. Los electores son los que configuran al final el mapa de los partidos. Por tanto, si quieren un sistema bipartidista estable, deben dividir su voto hacia el centro derecha y hacia el centro izquierda. Rafael. Y de esta manera volveríamos a un sistema predominantemente bipartidista que estabilizaría mucho la situación política. Y con ello concluyo. Creo que los electores tienen que pensar en su propia responsabilidad en la configuración del sistema de partidos. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Fernando. Es hora ya de terminar. Hemos estado escuchando los orígenes de los pactos de la Moncloa en el año octubre de 1977. Hemos estado también oyendo a Fernando sobre las consecuencias del COVID-19 y la recesión que probablemente vaya a haber los próximos meses en Europa, especialmente en España, y por tanto echamos esa mirada atrás para ver, para darnos un impulso hacia adelante y aprender de las lecciones del pasado. De eso se trata en los seminarios de Fundación Transición Española. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Fernando. Nos dicen que hemos tenido casi 270 visualizaciones. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.